Hola amigos, nos encontramos en Cazorla, provincia de Jaén, partiendo desde el peculiar alojamiento de la Casa de las Bicicletas con el fin de realizar una pequeña visita a esta histórica ciudad. ¿Qué deciros de este establecimiento hostelero? Seguro que va sobre ruedas y además se encuentra muy cerca del casco histórico de la villa, a la que ahora nos dirigimos tomando la calle Martínez Falero hacia el sur. Flanqueando esta vía encontramos el Parque del Santo Cristo, cuyas infraestructuras son más agradables de transitar que ir pegados al asfalto y al paso del tráfico. Este estrecho paseo arbolado con bancos y fuentes termina su recorrido a las puertas de la Casa de las Cadenas, un ejemplo de arquitectura civil de estilo clásico de finales del siglo XIX. Se dice que el edificio ocupa el lugar de la antigua Casa de los Marqueses de Camarasa, del siglo XVI, aunque de aquella vivienda ya no quedan restos. Hoy, el escudo que luce la fachada principal corresponde al linaje de los Godoy, que probablemente fueron los que compraron el solar y levantaron esta casa señorial. Nuestro recorrido nos traslada a continuación a la Plaza de la Corredera, donde se alza la iglesia de San José. Sobre la entrada se adosan elementos de estilo renacentista que marcan las imágenes del portal de Belén por un lado y un Cristo Salvador del mundo sujetando el orbe por el otro. Accediendo al interior descubrimos un templo de una sola nave con planta de salón y bóveda de cañón sostenida por pilares que presentan capiteles con decoración jónica dorada. Nos llama la atención los lienzos del Greco que decoran los muros laterales. En realidad son copias realizadas por el artista Rafael del Real y se instalaron aquí en los años 60 del pasado siglo. Las pechinas que sujetan la gran cúpula que celebra sobre el altar también son del Greco. Por su parte, aunque los orígenes de la iglesia son del siglo XVII, tanto su aspecto interior como su retablo mayor también corresponden a obras del siglo XX. El último elemento alberga una imagen de Santa María de Gracia en su hornacina central. En otro orden de cosas, la cabecera del templo dispone de capillas laterales a modo de brazos. Una de ellas es la del Sagrario, donde reside una talla de la Virgen del Rosario bajo la cúpula recargada de adornos en estilo barroco. La otra capilla, en cambio, exhibe una interesante talla de un Cristo crucificado y otra correspondiente a San Antonio, protector de los animales. Hermosas imágenes también se pueden admirar en uno de los muros laterales. Son sacadas en las procesiones de Semana Santa y son obras de los escultores Navas Parejo y Castillo de Lastruzzi. Salimos de la iglesia de San José para continuar disfrutando de la Plaza de la Corredera, donde destaca la variopinta arquitectura representada por edificios que dan pistas de las diferentes épocas históricas por las que ha atravesado la ciudad. Este recinto, también llamado Plaza del Huevo debido a su peculiar forma, dispone de varias fuentes. La que encontramos en la esquina suroriental de la plaza es la Fuente Nueva de la Corredera y viste con funcionalidad todo el espacio comprendido por el desnivel de la orografía. Un perfil que asciende hasta el ayuntamiento, aunque antes de dirigirnos a él topamos con la otra fuente, un poco más escondida. Por algo puede llamarse Fuente del Rincón. Un escudo con el número 1900 grabado delata el año de construcción de este monumento civil. A continuación pasamos frente a las dependencias del Ayuntamiento de Cazorla y del Teatro de la Merced, un conjunto que ha heredado las dependencias del antiguo convento de las Mercedarias del siglo XVI. La parte del claustro se ha reservado para las instalaciones del ayuntamiento, mientras que el edificio de la antigua iglesia se ha destinado para albergar el teatro. Por su parte, la torre de este templo no pasa desapercibida con sus 30 metros de altura. No así este escudo perteneciente a la Orden de las Mercedarias, en el que debemos estar atentos para advertirlo en la esquina más meridional del edificio. Dejamos atrás este hito arquitectónico para avanzar por la calle Gómez Calderón y llegar posteriormente al balcón de Zabaleta, esto es, un mirador que se asoma a la depresión conformada por el río Cerezuelo y desde el que obtenemos una de las estampas más reconocibles de la villa de Cazorla. Sobre las escarpadas faldas de la Loma del Castillo, Cerro de Salvatierra y la Peña de los Halcones
se van sucediendo escalonadamente las hileras de viviendas remontando las pendientes. En uno de los promontorios más accidentados se levanta el Castillo de la Hiedra, monumento que visitaremos posteriormente, aunque ya desde aquí se puede apreciar el estratégico emplazamiento en el que se ubica, elegido sobre todo por necesidades militares. Girando la mirada a pocos grados al este, advertimos los restos de otra parada artística obligatoria a realizar si vienes a la ciudad de Cazorla. Nos referimos a la iglesia de Santa María de Gracia. Nuestros pasos van a dirigirse hacia allí mientras nos dejamos seducir por el entramado urbano que apreciamos desde la calle José Salcedo Cano. Esta arteria desemboca en la plaza de Santa María, lugar en el que antaño se llevaba a cabo la puesta del Maero, tradición conocida hace más de 150 años en la que se clavaba un tronco de madera en una plaza de toros temporal. Como rezaba el dicho, clavado el primer tronco de madera, una semana después la feria espera. Desde la plaza de Santa María podemos asomarnos al río Cerezuelo y comprobar cómo la mano del hombre ha ido domesticando su curso con la inclusión de algunas infraestructuras. Un río que en el pasado causó episodios dramáticos debido a lluvias torrenciales que provocaron su desbordamiento. La iglesia de Santa María, a la que ahora nos aproximamos, fue uno de los monumentos que sufrió el impacto de este fenómeno natural. Pero antes de acceder a sus ruinas, vamos a conocer la Fuente de las Cadenas, situada a escasos metros de ella. Esta estructura debe su nombre a la cadena labrada en la propia piedra que recorre todo el ancho de la pila. Fue construida en estilo herreriano a principios del siglo XVII, en torno a 1605, y con ella se trató de rendir homenaje al rey Felipe II, que murió unos años antes. En este sentido, en el cuerpo de la cornisa hay una inscripción referida a este personaje histórico. La fuente también es un reflejo de los años de bonanza económica que Cazorla tuvo en el siglo XVI. En este contexto, la iglesia de Toledo recuperó el adelantamiento de Cazorla, hecho que queda grabado en la fuente mediante otra inscripción. ¿Pero qué era el adelantamiento? Os lo contamos mientras accedemos al complejo de las ruinas de la iglesia de Santa María de Gracia. El adelantamiento consistía en una serie de territorios de la zona este de Jaén que el rey Fernando III otorgó en propiedad a quien consiguiera conquistarlos. Esto sucedió en la época de la guerra con el reino nazarí de Granada y fue Rodrigo Ximénez de Rada, arzobispo de Toledo, el que consiguió tal hazaña. Pero vayámonos a la época de Carlos V, cuando el adelantado de Cazorla pasó a manos de su secretario personal, Francisco de los Cobos, un ambicioso personaje que tuvo la genial idea de levantar un templo a orillas del río Cerezuelo. El fruto de esta visión fue esta iglesia de Santa María de Gracia, obra llevada a cabo por el arquitecto Andrés de Vandelvira en el siglo XVI. Su autor tuvo que crear una bóveda sobre el río para poder levantar el complejo y así cumplir los deseos del noble en cuanto a dimensiones. Sin embargo, una serie de vicisitudes a lo largo del tiempo, como la tormenta de 1694 o el incendio pertrechado por tropas francesas en 1810, entre otras, provocaron que las obras de esta iglesia nunca llegasen a concluir. Entre los restos de estilo renacentista del templo todavía se pueden observar los arranques de las columnas corintias, la bóveda de casetones del altar mayor o la bóveda vaída de la capilla de San Cristóbal. Este último espacio destaca también por las pinturas murales relativas a los profetas del Antiguo Testamento, las virtudes teologales de la fe, la caridad y la esperanza, los 4 evangelistas y escenas tales como el sueño de Jacob. Por su parte, la iglesia conserva parte de una de sus torres en el flanco septentrional, que también hace las veces de fachada principal. Una forma de disfrutar de este conjunto monumental y de vistas a la ciudad es por medio del mirador terraza que encontraremos en la parte superior de la torre, una vez que hayamos superado la escalera de caracol. Desde aquí podemos comprender un poco mejor la traza urbana de Cazorla y la incómoda orografía sobre la que se pretendió construir la iglesia. Os recomendamos realizar la visita guiada, pues aparte de conocer otros muchos detalles de la historia del templo, podéis tomar nota de elementos figurativos
como por ejemplo los que se encuentran en la hornacina de la parte exterior de esta torre, con tallas que representan a la justicia y a la fortaleza. También os podrán contar hasta dónde subió el nivel del agua en la enorme tormenta de 1694. Y por último, otro motivo de gran importancia es que os llevarán a conocer la bóveda que pasa por debajo de estas ruinas, visitables desde el año 2010. Como ya hemos comentado anteriormente, la complicada orografía de Cazorla procuraba falta de espacio para construir, lo que hizo que el arquitecto Andrés de Vandelvira encauzara el río Cerezuelo y lo cubriera con una bóveda. Esta obra solucionó los problemas de espacio para crear la iglesia y la plaza de Santa María. Cuesta imaginar cómo tuvo que ser la obra de esta infraestructura de más de 120 metros de longitud, y todavía más si cabe, la grave tormenta de finales del siglo XVII que consiguió taponarlo, provocando la catastrófica inundación que hizo mella en la iglesia y en la villa. Con el tiempo las aguas volvieron a su cauce y hoy tenemos la suerte de poder disfrutar de esta infraestructura y del río al que da cobijo, el Cerezuelo. Os dejamos en la descripción del vídeo una preciosa ruta que sigue el curso del Cerezuelo hasta llegar a la cascada de la Malena. Además podréis conocer otros hitos que merecen bien la pena. Por medio de este sendero podréis llegar también al Castillo de la Hiedra, nuestro siguiente destino. El complejo fue construido por los musulmanes para fines militares alrededor del siglo XII en un promontorio de las faldas del Cerro de Salvatierra a unos 800 metros de altitud. Posteriormente, tras la conquista cristiana del siglo XIII, se le hicieron varias reformas hasta tomar su aspecto actual en el siglo XV. La visita que realizamos nos llevará por distintas estancias del edificio. Las primeras salas comprenden la sección de artes y costumbres. En principio, la de entrada al museo exhibe los enseres relativos al trabajo agrícola y maquetas que significan el oficio, pero lamentablemente no pudimos reparar demasiado en ella, pues este encuentro estaba a punto de comenzar en el patio interior que se situaba justo después. Luego nos trasladamos a la segunda sala, a la que accedemos por unas escaleras. Aquí se exponen por un lado una serie de maquetas representativas de los molinos de aceites de antaño, en los que también podemos vislumbrar el trabajo cotidiano en ellos. Por otro lado, un conjunto de cerámicas, entre las que se pueden advertir algunas de procedencia musulmana encontradas en las excavaciones del castillo. Finalmente, también podemos contemplar el óleo sobre lienzo La Oración, del autor Rafael Martínez Díaz, entre otros elementos. La última sala de artes y costumbres nos lleva a conocer la típica cocina cazorleña, a la que no le falta un detalle en materia de menaje. Nos podemos hacer una idea de la vida rutinaria rural en las maquetas de cortijos que se exhiben en el centro de la habitación. En el recinto además se pueden observar vajillas granadinas y el típico traje tradicional cazorleño. A continuación salimos al exterior para dirigirnos a la Torre del Homenaje, que tiene unos 30 metros de altura, y donde realizaremos la segunda parte de la visita, la que corresponde a la sección histórica. Subimos por tanto a la primera planta para advertir de inicio las reformas góticas a modo de arcos apuntados en puertas, capillas y bóveda. Entre las tallas de interés advertimos un Cristo de estilo románico bizantino en una cruz de madera de ciprés y una talla barroca de San Ambrosio. Por su parte, repartidos por los muros hay una serie de pinturas anónimas del siglo XVII donde aparecen los apóstoles, y descubrimos también la leyenda de la Dragantía en un panel. Tan solo os diremos que la protagonista de esta historia es la joven hija de un caudillo árabe que permaneció encerrada hasta la muerte en el subterráneo del castillo. El resto os animamos a descubrirlo. Seguidamente, ascendemos por las escaleras para incorporarnos a la segunda planta, conocida como la Sala de Armas.
Hay escudos exponiendo distintos útiles para la batalla, armaduras y un hacha doble de mango largo, esta última hallada en unas obras realizadas en el castillo. En otro orden de cosas, en el centro de la sala se puede observar mobiliario de los siglos XVI y XVII. Para terminar la visita subimos a la sala noble, donde destaca la bóveda de crucería de estilo gótico y llaman la atención los tapices flamencos de la parte superior de los muros. Son del siglo XVII y representan por un lado la temática sobre la vejez, por otro una escena con Venus y Marte y por último el episodio de la apoteosis de Rómulo. En la estancia también se dejan ver vargueños, es decir, un tipo de escritorio creado en España en el siglo XVI y otros tantos muebles con rica decoración. Finalmente, la sala se abre al exterior por un ventanal gótico con parteluz desde el que podemos dominar gran parte de Cazorla y horizontes tales como el cerro en el que se levanta Iznatoraf, otro de los pueblos mágicos de esta fantástica ruta del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. No podemos despedirnos de esta ciudad sin degustar algunas de sus delicias gastronómicas, como el rinrán, el lomo de ciervo en aceite de oliva y distintos platos que cuentan con productos de este maravilloso entorno. Un broche de oro para dejar todavía mejor sabor de boca a una visita inolvidable. Hasta la próxima.